Hola, alumnos y alumnas, clases de quinto A y quinto B, ¿qué tal? Comenzamos semana y continuando con el tema del relieve, nos toca estudiar los ríos de España y de la península. Pero antes de comenzar con los contenidos propios del tema, nos parece conveniente realizar un pequeño repaso de algunos conceptos que consideramos que ya debéis saber y que no está de más refrescar. Bueno, en primer lugar, vamos a decir que los ríos son masas de agua que discurren por un cauce, ¿de acuerdo? Estos ríos suelen nacer en las montañas. ¿Por qué? Pues como ya hemos visto en el tema anterior, en el tema de los climas, en las zonas de montaña las lluvias suelen ser más abundantes. ¿Por qué? Porque las masas de aire húmedo chocan con las montañas, se elevan y las nubes se condensan y provocan la lluvia, ¿vale? O la nieve, si hace mucho frío, en lugar de llover lo que hace es nevar, ¿de acuerdo? Esa nieve, cuando llega el deshielo y la primavera, lo que hace es que se derrite y las aguas van a parar a los ríos. Gran parte de ese agua que proviene del hielo derretido, de la nieve derretida, va a parar a los ríos. Bien, en este sentido, conviene distinguir dos tipos de ríos y que tenéis que tener claros, ¿vale? Hay un tipo de ríos que son los ríos principales, que son aquellos que nacen en los sistemas montañosos, en las montañas, y que van a desembocar al mar, son los ríos principales, los que desembocan en el mar. La desembocadura es el lugar donde el río termina, donde el río muere, el lugar donde el río vierte sus aguas. Y por otra parte tenemos los afluentes. Los afluentes son ríos que van a desembocar a otro río, vierten sus aguas en otro río. Por lo tanto, repito, dos tipos de ríos. Ríos principales desembocan en el mar y afluentes desembocan en otro río. Una cosa que tenéis que tener también en cuenta es que puede haber afluentes de otro afluente, es decir, puede haber otro río que sea afluente de un afluente, ¿de acuerdo? Entonces, por último, repetimos, ríos principales son aquellos que van a desembocar al mar, mueren en el mar, y los afluentes son ríos que desembocan en otro río. Y puede haber también, como hemos dicho, afluentes de afluentes. Bien, conceptos con los que vamos a trabajar y que tenéis que tener bien claro. El primero de ellos es el caudal. El caudal de un río es la cantidad de agua que lleva ese río. ¿De acuerdo? Caudal, cantidad de agua que lleva ese río. Entonces, un río es muy caudaloso si lleva mucha agua. Y un río es poco caudaloso si lleva poca cantidad de agua. Para que os hagáis una idea, aquí os he dibujado un río que vendría a ser más caudaloso que otro río que es menos caudaloso, ¿de acuerdo? Llevaría menos agua, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, y recordados estos aspectos básicos, también tenéis que tener en cuenta otro concepto que aparece en los contenidos de esta semana y que son régimen regular y régimen irregular. ¿Qué significan estos conceptos? Pues bien, mirad, el régimen regular de un río significa que durante todo el año la cantidad de agua que lleva es más o menos siempre la misma, no cambia, su caudal se mantiene constante a lo largo de todo el año. Mientras que los ríos de régimen irregular son aquellos cuyo caudal va variando a lo largo del año. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando llueve llevan un caudal más abundante que cuando
hay sequía o cuando llueve poco. Por ejemplo, muchos ríos de España en verano sufren estiaje, que significa que su caudal disminuye porque llueve menos. Y cuando llegan las lluvias, en otoño o en primavera, pues cogen más agua. Entonces son de régimen irregular porque a lo largo del año su caudal, la cantidad de agua que llevan va variando. A veces llevan más agua, a veces llevan menos agua. ¿De qué depende? Pues de las lluvias, de que llueva más o de que haya más sequía. Normalmente los ríos de España en verano suelen llevar menos agua, ¿de acuerdo? Salvo los del norte, cuyo régimen es regular. ¿Por qué? Porque en el norte llueve con mucha constancia a lo largo de todo el año. Entonces los ríos mantienen un caudal constante a lo largo de todo el año. ¿Por qué ocurre esto? Pues mirad, como ya explicamos en el tema del clima, en España la mayor parte de las nubes y de los frentes provienen del noroeste. Por aquí entran. Como acabamos de decir, estas masas de aire húmedo y estos frentes que van a encontrar una barrera que son el macizo galaico y la cordillera cantábrica. ¿Vale? Van a chocar con estas cordilleras, con estos sistemas montañosos, y allí es donde mayor o donde más cantidad de lluvias se van a producir, en el norte. Es verdad que a veces estos frentes consiguen atravesar estos sistemas montañosos y descargar lluvias por el interior de la península. Pero por este motivo es por el cual en la parte de la meseta, en la zona de la meseta, llueve menos, ¿de acuerdo? Repito, los frentes, las nubes, los sistemas frontales, las masas de aire suelen entrar por aquí, por esta parte. Y se encuentran con los sistemas montañosos del norte de la península, macizo galaico, sistema cantábrico, chocan aquí y descargan las lluvias en el norte. Y solo a veces consiguen penetrar el interior de la península. Por eso las lluvias en el interior de la península son más escasas. Bien, aclarados estos conceptos, vamos a empezar con los ríos propiamente dichos. Y, como veis en el mapa, podéis distinguir que hay tres colores. Bien, en España tenemos tres vertientes. ¿Qué es una vertiente? Una vertiente es una extensión de terreno por la que discurren los ríos que van a desembocar a un mismo mar. Repito, una vertiente es una extensión de terreno por la cual discurren ríos que van a desembocar al mismo mar. Por eso aquí tenemos tres vertientes, tres colores distintos, ¿vale? Tendríamos la vertiente cantábrica, que es esta extensión de terreno por la cual discurren los ríos que van a desembocar al mar Cantábrico. Tenemos la vertiente atlántica, que como veis es la más extensa, es la más grande, y por ella van a discurrir los ríos que van a desembocar al océano Atlántico, ¿vale? Todos estos ríos de esta vertiente van a parar a desembocar al océano Atlántico. Y tendríamos la vertiente mediterránea, que es esta extensión de terreno por la que discurren los ríos que van a desembocar al mar Mediterráneo, ¿vale? Una vez aprendido y entendido bien el concepto de vertiente, vamos a pasar a ver las características de los ríos de cada una de estas vertientes. En primer lugar, vamos a comenzar por la vertiente cantábrica, ¿vale? La vertiente cantábrica, que son los ríos que desembocan en el mar Cantábrico. Como acabamos de decir, en esta zona de España, en el norte, se producen muchas lluvias porque las masas de aire húmedo y los sistemas frontales, las nubes entran por el noroeste de la península, ¿vale? Y van a descargar sus lluvias en el norte. Entonces, ¿qué ocurre en esta parte de España?
Pues que los ríos van a ser cortos, son ríos cortos y caudalosos, ¿vale? Son cortos. ¿Por qué son cortos? Pues porque nacen en la cordillera Cantábrica, que está muy cerquita del mar Cantábrico, y entonces la vida del río, el camino que van a recorrer, va a ser muy pequeño, muy cortito, porque por aquí estarían las montañas del sistema Cantábrico, y al nacer van a encontrarse muy pronto en su camino con el mar, van a desembocar al mar, con lo cual su recorrido, su longitud de estos ríos es bastante corta. Pero son muy caudalosos porque, como hemos dicho, llueve mucho en el norte de España y su régimen es regular. ¿Qué significa? Pues lo que hemos dicho antes, que mantienen un caudal constante a lo largo del año, ¿vale? Llevan mucha cantidad de agua a lo largo de todo el año, porque llueve mucho a lo largo de todo el año. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tenéis que saber de los ríos de esta vertiente, de la vertiente cantábrica? Pues los principales, ¿vale? Los principales ríos de esta vertiente son los que tenéis aquí reflejados. Que yo recomiendo que cada uno podéis utilizar vuestra estrategia, pero si seguís un orden va a ser más sencillo memorizarlo. Entonces, yo por ejemplo empezaría de izquierda a derecha. Empezaría por el Navia, Nalón, Saja, Nervión y Bidasoa, ¿vale? Son los principales. También tenemos el Eo, ¿vale? Entonces sería Eo, Navia, Nalón, Saja, Nervión y Bidasoa. Esos son los ríos principales de la vertiente cantábrica y los que tenéis que aprender y memorizar y saber localizar en el mapa. Si pasamos a la vertiente atlántica, que es esta, la más extensa, tenemos que distinguir tres zonas, ¿vale? Tres zonas de esta vertiente. Primero, los ríos de Galicia, ¿vale? Galicia está aquí. Estos ríos son cortos y caudalosos. Lo mismo que ocurre con los ríos de la vertiente cantábrica. Los ríos de Galicia, que pertenecen a la vertiente atlántica, son cortos y caudalosos. Por el mismo motivo, porque en el norte llueve bastante, llueve mucho, ¿vale? Entonces, los ríos que están por Galicia son cortos y con mucho caudal, y su régimen es regular a lo largo del año. Mantienen un caudal constante. El más importante de todos es el río Miño, ¿vale? Que lo tenéis ahí, el río Miño. Bien, si pasamos a los ríos de la meseta, nos encontramos con que son ríos largos, ¿de acuerdo? Son ríos largos, son ríos bastante largos y de caudal irregular. Como hemos dicho, ¿qué significa esto? Pues que dependiendo de la parte del año, de la temporada del año, van a llevar más o menos agua. En verano suelen sufrir estiaje, es decir, su caudal disminuye en verano, porque hay más sequía y llueve menos. Pero son ríos largos, son los más largos. ¿Cuáles tenemos que aprender y que consideramos más importantes? Pues son el Duero, el Tajo y el Guadiana, ¿vale? Esos son los tres ríos principales de la meseta pertenecientes a la vertiente atlántica. El Duero, el Tajo y el Guadiana. Y por último tendríamos los ríos de Andalucía. Estos ríos son cortos y poco caudalosos, a excepción del río Guadalquivir. El río Guadalquivir es un río muy importante de la vertiente atlántica y que pertenece a la Comunidad Autónoma de Andalucía, el río Guadalquivir, ¿vale? No lo olvidéis. Así que ríos de la vertiente atlántica, en Galicia el Miño, de la meseta Duero, Tajo y Guadiana, y en Andalucía el Guadalquivir.
Y por último pasaríamos a la vertiente mediterránea, que son los ríos que discurren por esta extensión de terreno y que van a desembocar al mar Mediterráneo. Vertiente mediterránea. Estos ríos también son cortos y poco caudalosos, ¿vale? A excepción del río Ebro. El río Ebro es el río más largo de la vertiente mediterránea. El resto de ríos son ríos más cortos, poco caudalosos y su régimen también es irregular. Por lo tanto, su caudal va variando en función de la temporada del año, ¿vale? En épocas de lluvias llevan más cantidad de agua y en verano y cuando hay más sequía, su caudal y la cantidad de agua de estos ríos disminuye. Los principales pues son el Llobregat en Cataluña, hay otro que también es el Ter, que aquí no aparece, pero bueno, también es importante, el río Ter, el río Llobregat, el Ebro, por supuesto, el río Turia, por Valencia, el Júcar y el Segura, ¿vale? También hay otro, el Guadalhorce, que no aparece por aquí. Bueno, esos serían los principales, el Llobregat, el Ebro, el Turia, el Júcar y el Segura, ¿vale? Ríos principales de la vertiente mediterránea. Una curiosidad que os quiero comentar y que podéis preguntar a vuestras familias a ver si lo saben o no, es la siguiente. Hay una pregunta que se hace muy habitualmente y que es la siguiente. ¿Qué río es el más largo de España? Pues aquí muchas veces hay gente que pica, porque tenemos que diferenciar por un lado lo que es España, lo que es el país, la nación de España, y por otro lado la península. La península es el trozo de tierra que está rodeado por mar por todas sus partes, excepto por una. Entonces en la península también cogeríamos Portugal, ¿vale? En la península está incluida Portugal. Entonces, a la pregunta ¿cuál es el río más grande de España? El río más grande de España es el Ebro, el más largo, es el Ebro de España. Ahora bien, el río más largo de la península sería efectivamente el río Tajo, de la península. Pero de España es el Ebro, porque el río Tajo tiene parte de recorrido en Portugal, ¿vale? Entonces, por una parte está el río más largo de España, que sería el Ebro, y el río más largo de la península es el Tajo, ¿de acuerdo? El más largo de la península es el Tajo, mientras que de España es el Ebro. Otra curiosidad y algunos conceptos que no está de más explicar son las Islas Canarias y las Islas Baleares. No tienen ríos, pero sí tienen torrentes, ¿vale? Y también ramblas por las que discurre agua cuando llueve, ¿vale? Entonces, en las Islas Canarias existen torrentes por los que discurre agua cuando llueve, y en las Islas Baleares y también por el este y el sur de España hay ramblas y torrentes por los que discurren aguas cuando hay épocas de lluvia, ¿vale? Cuando llueve. Bien, pues esto es lo que tenéis que conocer de este tema de los ríos, y os recomiendo que día a día, todos los días que podáis, que tengáis un ratito y que no sepáis qué hacer, pues cliquéis en los enlaces que os dejamos en el blog, en las tareas de sociales, y en ellos podréis acceder a mapas interactivos donde practicar y poder aprender la localización de los principales ríos de España y de la península, ¿vale? Cuanto más practiquéis, pues mejor, porque así más memoria vais a tener con respecto a la hora de localizar estos ríos en un mapa.
El objetivo es igual que con los sistemas montañosos, los archipiélagos, las mesetas y las depresiones, es que vosotros seáis capaces en un mapa de identificar, de localizar y de saber identificar cuál es cada uno de los ríos principales que discurren por cada una de las vertientes. Y eso solo lo vais a hacer dedicándole tiempo. Con los mapas interactivos, que muchos de ellos pues os llevan a diferentes actividades de distinto tipo, podéis practicar y obtener estos aprendizajes pues de una manera más entretenida, si lo deseáis. Pero tenéis que aprenderos la localización de los principales ríos, es algo básico de la geografía, tenéis que conocerlo. Así que ya sabéis, como os digo siempre, no hay excusas, ¿vale? Podéis dedicarle un ratito cada día y practicar con los mapas interactivos. Tenéis varios, podéis usar todos, el que más os guste, 1, 2, los 10, los que vosotros elijáis, ¿vale? Yo os recomiendo, como digo, que le dediquéis un ratito cada día hasta que consigáis aprenderos la localización de todos y cada uno de los principales ríos de nuestras vertientes. Bien, por último, explicaros y orientaros con el esquema que os hemos pedido para esta semana de los ríos de España. Para hacer el esquema, os recomiendo que utilicéis los apartados que aparecen en la actividad 2 del final de tema, ¿vale? Os podéis orientar y guiar de este esquema que tenemos aquí, ¿vale? Está prácticamente estructurado, solo tendréis que rellenar las partes que os faltan, ¿vale? Con este ejercicio y apoyándoos en él podéis completar el esquema. Pues nada, como veis aquí tendríamos que poner el título, cada una de las vertientes, vertiente cantábrica, vertiente atlántica y vertiente mediterránea, y en cada una de ellas decir las características de los ríos, ¿vale? Si son cortos, largos, caudalosos, de régimen regular o régimen irregular. Y por último, decir cuáles son los ríos principales. Aquí en este ejercicio os pide que pongáis solamente un ejemplo, pero yo quiero que en el esquema pongáis los ríos que os acabo de explicar, los ríos más importantes de cada vertiente, ¿vale? No solamente uno. Por ejemplo, en la vertiente cantábrica, pues no me pongáis, por ejemplo, como río el Nalón, sino que pongáis los que acabamos de ver en el vídeo, ¿vale? Eo, Navia, Nalón, Saja, Nervión, Bidasoa. Me ponéis los principales ríos para completar el esquema, no solamente uno. En la vertiente atlántica, pues ya sabéis, tenéis que hacer 3 llaves, 3 apartados para esta vertiente, que serían los ríos de Galicia, con sus características, los ríos de la meseta y los ríos de Andalucía, ¿vale? Cómo son cada uno de esos ríos en cuanto a caudal y a su régimen y a su longitud. Y luego escribir los principales, ¿vale? Y también lo mismo con la vertiente mediterránea. Bueno, esto ha sido todo. Espero que trabajéis bien, que os sirva de ayuda y que disfrutéis del aprendizaje. Un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima.